Hola, ¿cómo estás? Te saluda José Luis Moreno y quédate bienvenido a este episodio del podcast de Adestra Marketing, el rincón de la publicidad pagada. Si eres la primera que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a este tema. En el presente episodio vamos a hablar sobre algunas desventajas de utilizar TikTok Ads. Si bien TikTok Ads es una de las redes publicitarias, emergentes, más populares en lo que corresponde a Occidente actualmente, clara competencia de Google Ads y de Meta Ads, si bien tiene muchas ventajas, como por ejemplo sus normas más flexibles, herramientas más intuitivas, etcétera, hay que tomar en cuenta que esta red publicitaria también tiene algunos aspectos negativos o algunas desventajas, ¿ok? Es importante nunca idealizar una plataforma, siempre tratar de ver las cosas buenas y las cosas malas también, ¿no? Yo generalmente tengo varios contenidos sobre TikTok que generalmente hablo de la parte positiva de los anuncios, pero también es importante destacar de que hay algunos aspectos negativos que vamos a ver en este episodio. Bueno, el primer punto es lo que corresponde a la estabilidad legal de la plataforma o el funcionamiento de la plataforma como tal. ¿Qué es lo que sucede? Que como TikTok hasta el día de grabado este podcast pertenece a una empresa china, entonces eso puede, traer ciertas limitaciones en algunos territorios, como por ejemplo ya en Estados Unidos han manifestado, varios problemas respecto a eso, más que todo por dos factores principales. El primero es el tema del manejo de datos. Al ser TikTok propiedad de una empresa china, lo que sucede es que muchas de esas empresas están obligadas a reportar su información al gobierno de China, ¿no? Entonces, por supuesto que va a ser en ciertos casos especiales, ¿no? Pero no hay, esa seguridad. Y, por ejemplo, en algunos países, como por ejemplo en Estados Unidos, esto no les gusta para nada. Tanto es así, por ejemplo, que muchos organismos del Estado, por ejemplo, en lo que es personal de Casa Blanca y algunos personal de diferentes estados, diferentes gobernaciones en estados, prohíben a su personal tener la aplicación de TikTok instalada en sus dispositivos proporcionados, en su trabajo, ¿no? ¿Por qué? Precisamente para evitar que China pueda estar viendo esa información, ¿ok? No hay mucha confianza en ese aspecto. Eso no le gusta mucho, por ejemplo, a lo que es Estados Unidos. A algunos países de la Unión Europea también tienen ese recelo. Entonces, claro, esto puede traer ciertos problemas y roces en ciertos territorios. Otro punto que a uno le gusta mucho, a algunos países, es la reciprocidad que hay. Por ejemplo, en China actualmente, ya sea Meta Ads, ya sea Meta o Google, no funcionan ahí. ¿Por qué? Porque China simplemente lo prohíbe. Entonces, claro, si aplicamos un criterio de reciprocidad, no tiene mucho sentido de que, por ejemplo, en algunos países, vamos a poner en Estados Unidos, sí pueda pues China tener TikTok, pero los estadounidenses no puedan tener, sus aplicaciones en el país chino. No hay esa reciprocidad. Entonces, al haber ese problema, claro, van a haber algunos países que no van a aceptar eso. Van a decir, oye, pero no, o sea, si aceptan mis aplicaciones y yo acepto tus aplicaciones, o no acepto nada. Entonces, esos factores que son como un punto, débil, pueden hacer, que el servicio se vea interrumpido en algunos países de forma momentánea o de forma permanente. Por ejemplo, un claro ejemplo es lo que ha pasado recientemente en las primeras semanas de enero a raíz de una ley estadounidense que restringe el uso de TikTok en Estados Unidos. Se dio como condición de que vendieran la empresa a una empresa estadounidense para poder seguir funcionando, y los dueños de TikTok se negaron a eso, ¿no? Ojo, quizás esto cambie más adelante, pero así como hay ese roce o ese problema que generó la interrupción del servicio en Estados Unidos por unos días, ahorita está en veremos, quizás en el futuro puede haber situaciones similares, ya sea en Estados Unidos o en otros países. Entonces, como puedes ver, lo que corresponde a la estabilidad legal de la plataforma de funcionamiento, debido a los dos factores que te he dicho, es algo que puede afectar a algunas empresas, a muchas empresas y negocios o anunciantes que quieren proyectarse en el tiempo, ¿no? A nadie le va a agradar usar un sistema publicitario que sabes que en cualquier momento lo pueden cerrar porque no te da esa seguridad, en lo que corresponde al funcionamiento. Estoy hablando específicamente en lo que es Occidente, ¿no? Bueno, otro punto a tomar en cuenta, que está muy relacionado con lo que mencioné anteriormente, es lo que es la privacidad de datos. Si bien las demás aplicaciones tampoco, o sea, los sistemas publicitarios o aplicaciones tampoco es que sean, unos santos. Por ejemplo, en el caso de Facebook o Meta, con el caso de Cambridge Analytica, que fue una filtración de datos que hubo de los usuarios, y por ejemplo Meta tiene mala fama respecto a eso. O sea, Meta o Facebook no es, el ejemplo a seguir. En eso creo que todos estamos claros. Pero sea como sea, tiene cierta regulación, ¿no? Hay cierto, control. O sea, por ejemplo, el caso de Cambridge Analytica, que fue el caso más sonado de filtración de datos, parte de esas cosas se pudieron descubrir precisamente a ese entorno regulatorio que hay. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Claro, en el caso de TikTok, tú te vas a la parte regulatoria y claro, si bien hay algunas
estándares de regulación y algunos organismos, no es lo mismo, digamos, a una empresa estadounidense que dentro de Estados Unidos pueden, digamos, controlarla, a una empresa afuera que no hay control en ese aspecto. O sea, por ejemplo, si pasa algo y el gobierno chino exige datos de TikTok a la empresa, lo va a proporcionar. Entonces ahí no hay control en eso. Y digamos que China no necesariamente pues se caracteriza por ser pues lo más transparente posible, ¿no? Entonces, claro, el tema de manejo de privacidad de datos, ojo, si bien en Occidente aplicaciones como Meta lo han hecho mal, bueno, pues en el caso de TikTok inspira menos confianza todavía, ¿ok? ¿Por qué? Porque precisamente van a haber pocos organismos regulatorios, porque hay menos control, menos fiscalización, entonces o es más difícil, digamos, poder, digamos, acceder a esa data o poder entrevistar a las personas involucradas. Entonces hay muchos problemas que hacen que haya cierta desconfianza en cómo se maneja la privacidad de datos como tal. O sea, no hay esa seguridad que te da otro tipo de plataformas y es un punto que también puede ser negativo para muchas empresas de negocios que están utilizando TikTok Ads. Otro punto que yo considero que este sí es el más importante son los efectos negativos de la plataforma en los propios usuarios. O sea, si bien TikTok es una de las plataformas más populares de mayor crecimiento y digamos como que entre comillas está de moda o que tiene esa atracción actualmente, no podemos negar las cosas negativas que tiene respecto al uso de la plataforma. Si bien todas las redes sociales o plataformas sociales tienen ese componente, digamos, de peligrosidad, que por ejemplo que generan adicción, o sea, las redes sociales están hechas de tal manera que tú las vuelvas a usar porque de esa forma a ellos les conviene, ¿no? Tienen ciertos componentes adictivos, digamos. TikTok tiene algunos componentes adicionales que son muy particulares de la plataforma y que lamentablemente también ha sido una mala influencia para otros entornos publicitarios y otros entornos de redes sociales, por ejemplo. La primera característica es el tema de videos cortos y rápidos. ¿Qué es lo que sucede? Que este formato de video corto, y que si te aburres del video pasas a otro inmediatamente, claro, trae una serie de problemas, digamos, ya estamos hablando del funcionamiento del cerebro en el largo plazo. Por ejemplo, problemas de concentración, problemas de enfoque. Por ejemplo, si tú tienes hijos, sobrinos, jóvenes, ¿no?, que usan TikTok, te darás cuenta de que, por ejemplo, tienen problemas para leer, tienen problemas para enfocarse en tareas de largo. Por ejemplo, hay gente que ni siquiera, que ve mucho TikTok, no puede ni siquiera ver una película de 1 hora y media, le cuesta mucho. Entonces, claro, precisamente en cómo está hecha la plataforma, el tema de los videos cortos y contenido rápido hace precisamente de que todo el sistema de dopamina que se genera automáticamente al hacer eso, ¿no?, por buscar la novedad, en el largo o mediano plazo termina afectando de forma negativa al cerebro de los usuarios y sobre todo si son jóvenes. Entonces esa es una característica muy negativa en lo que corresponde a TikTok, ¿no? Otro punto a tomar en cuenta son los filtros de belleza. Si bien también hay varias aplicaciones que tienen filtro de belleza, pero TikTok va un paso más allá. Una cosa es un filtro de belleza que quizás, no sé, pues un maquillaje o un accesorio que aparezca ahí, no sé. Pero otra cosa muy diferente son filtros que dan una imagen irreal al rostro. Por ejemplo, TikTok tiene filtros que agrandan los ojos, que reduce la nariz, que pone la piel totalmente sin imperfecciones. O sea, son filtros de belleza un poco más llevados a un nivel más extremo, de tal forma que a veces la persona ya no se reconoce, ¿no? O sea, la persona que está ahí ya no es como en la vida real, es muy diferente. E incluso con facciones que no son realistas, porque nadie tiene los ojos mucho más grandes y la nariz. O sea, son modificaciones que se hacen, son filtros muy comunes que no están, como decir, regulados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, eso a nivel de usuario, sobre todo en personas jóvenes, puede traer, digamos, cierta sensación de insatisfacción o de no aceptación. Porque, a ver, todas las redes sociales tienen eso, que la gente se compara con otros, que es un aspecto negativo, sí. Pero otra cosa es estos filtros, digamos, de belleza que van un paso adicional, que dan una imagen irreal, digamos, ¿ok? Y hace que algunas personas, por supuesto no todas, digamos, no se acepten como tal. Entonces, estos dos factores que son muy particulares de TikTok, la verdad es que hacen bastante daño a los usuarios, sobre todo si son personas jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro, acá viene como un dilema, ¿no? O sea, si tú eres un anunciante, estás usando TikTok, te da muy buenos resultados, o tu empresa de negocio está anunciando en TikTok, está haciendo buenos resultados, pero tienes que ser consciente de que esa red social o esa plataforma social es perjudicial para los usuarios. Ojo,
todas las redes sociales son perjudiciales, yo creo que ahí estamos claros. Pero TikTok va un paso más allá con estos dos factores, que es el contenido corto y rápido y lo que son los filtros de belleza, digamos, exagerados como tal. Entonces acá, por ejemplo, yo siempre utilizo el ejemplo de, a ver, tú sabes que fumar es malo y que trae problemas, sí, perfecto. Entonces si tú decides colocar una publicidad en unas cajetillas de cigarrillos y te da muy buen retorno, perfecto. Pero debes ser consciente que estás apoyando eso, ¿no? Y si tú, digamos, no te gusta fumar o estás en contra de eso, sabes los efectos negativos que causa el cigarro, entonces como que puede un poco de contradicción en valores respecto a que estás apoyando, financiando o haciendo que estás comprando publicidad en esas cajetillas, te conviene, pero también estás haciendo daño a las personas que están consumiendo eso, ¿no? Entonces, o por supuesto que, a ver, indiferentemente fumes o no, eso no tiene nada que ver, simplemente usando el ejemplo. Lo que tienes que saber de alguna u otra manera, TikTok sí es perjudicial para los usuarios. Por supuesto que, claro, siempre van a haber diferentes niveles. Hay personas que digamos, no se controlan y por supuesto que siempre va a haber alguien que va a usar la plataforma de más. Eso estamos claros, ¿no? Pero esos dos componentes muy particulares han traído problemas e incluso han sido una mala influencia para el sector como tal. Entonces, claro, algunas empresas pueden quizás tener buenas campañas, pero siendo conscientes de que quizás no es la plataforma más constructiva que pueda haber, ¿no? Otra desventaja de TikTok Ads es lo que corresponde al sistema de promoción de la plataforma. ¿Qué pasa? Que en TikTok, por ejemplo, tienen como un sistema de, vamos a decirlo así, de referidos tanto para usuarios como para anunciantes. ¿Ok? Usuarios quiere decir que si tú invitas a un amigo, ganas algo por referirlo, en lo que es TikTok, ¿no? Y también pasa algo, lo mismo con anunciantes, o sea, de repente, bueno, yo digo porque yo soy anunciante, la gente te contacta y dice, mira, si tú mandas gente a TikTok a usar la plataforma, te damos un porcentaje, o sea, claro, eso es legalmente, o sea, se puede hacer un sistema de referidos, que es legal, digamos eso, pero tiene ciertos temas éticos como tal, ¿no? Por ejemplo, tanto Meta como Google no utilizan ese sistema. O sea, Meta y Google no te dan dinero por referir personas y a los anunciantes no te hacen un sistema de referidos como tal para anunciantes. O sea, la gente simplemente usa su producto porque lo quiere usar y listo, ¿no? Pero TikTok tiene estas dos herramientas de referidos de usuarios y referidos para anunciantes que pueden ser consideradas poco transparentes por algunas personas, empresas u organizaciones. ¿Por qué? Porque no estás recomendando realmente la plataforma porque realmente crees que es buena, sino que porque realmente estás haciendo por interés económico, ¿no? Entonces la pregunta es, si la plataforma es tan buena, ¿es necesario utilizar ese sistema? ¿No? ¿Por qué no utilizas publicidad tradicional, ¿no? En vez de usar ese sistema de referidos. Como digo, el sistema de referidos es perfectamente legal, pero no es muy transparente, sobre todo si lo comparas con otras plataformas, como el caso de Meta Ads o Google Ads, que no utilizan ese sistema, ¿no? Entonces, esta forma, digamos, de referidos, tanto de usuarios como anunciantes, es un poco, digamos, vamos a poner así, no muy transparente o despierta un poco las alarmas respecto a ese punto, ¿no? Vamos a otro punto, otro aspecto negativo son las limitaciones que hay en la plataforma con lo que es la red de display o lo que corresponde a imágenes, ¿no? TikTok es una plataforma más de videos como tal. Y claro, si haces una publicidad o anuncios de video, no hay ningún problema. Pero si por casualidad, por algún motivo, tu rubro de negocio o quieres hacer algún tipo de campaña referente a usando una imagen o un banner o algo de la red display, claro, tienes más limitaciones porque en realidad ese no es el fuerte de TikTok. Dentro de la plataforma tienes unas opciones para poner, digamos, algunas imágenes o banners, pero es muy limitado y si te das cuenta, pues en TikTok no aparece eso. Generalmente aparecen aplicaciones aliadas, ¿no? La red que tienen ellos de otras aplicaciones aliadas que tienen, o sea, porque en realidad quien maneja toda la publicidad de TikTok es Pangle o Pangle, o como quieras llamarlo. Es la empresa que realmente hace la publicidad y generalmente, bueno, TikTok es videos, pero ellos tienen algunas otras aplicaciones aliadas donde aparece la publicidad en formato imagen o banner, pero es muy limitado o es poco accesible, digamos, ¿no? En cambio, en otras plataformas publicitarias, ya sea el caso de Meta Ads o Google Ads, tienes la parte de video, sí, pero también tienes la parte de red display o de imagen o de banner y la puedes usar sin ningún problema y es altamente efectiva. Entonces, tienes esa limitación. Hay algunas empresas de negocio que quizás no les guste solamente hacer siempre videos, sino que quizás van a preferir otro tipo de formatos, en este caso de display o banner como tal. Otro punto negativo es la gestión de administradores. En lo que corresponde a gestión de administradores, sobre todo cuando estás manejando cuentas de TikTok o campañas publicitarias en TikTok,
no es muy flexible en ese aspecto, ¿no? O sea, no es muy intuitivo nombrar un administrador, es como que el proceso es un poco más complicado en comparación con Meta Ads o con Google Ads. Colocas un correo, le das un nivel y se acabó, ¿no? En cambio, en TikTok es un proceso que a veces no todas las personas pueden verlo y entenderlo a la primera. Es un poco engorroso, entonces, claro, si tú haces tus propios anuncios, no te va a dar igual, no vas a tener problemas, pero si de repente quieres contratar un anunciante, que otra persona gestione sus campañas de anuncios, como es mi caso, ¿no? Hay empresas que me dicen que quiero que me gestionen las campañas de TikTok. Entonces, cuando hay que dar ese acceso de administrador para gestionar los anuncios, ahí hay un problema, ¿no? O administrador de la cuenta de TikTok como tal, ¿no? Ahí comienzan a ver los problemas porque no es muy intuitivo en ese aspecto, no es muy fácil de nombrar administradores como tal. Y por último, no más importante, está lo que es la limitación de enlaces. TikTok tiene limitaciones para colocar enlaces, sobre todo de forma orgánica. Estas limitaciones son muy parecidas a las que tiene Instagram. Por ejemplo, en Instagram solo puedes tener un enlace en tu perfil de usuario. Bueno, igual, en TikTok solo puedes tener un solo enlace. Ojo, si te lo aprueban, porque al menos Instagram lo puedes colocar inmediatamente, ¿no? En TikTok tienes que como que crear una cuenta de empresa, pues, y bueno, y si es que te lo aprueban, te dan un solo enlace en tu perfil, ¿no? Entonces, claro, hay algunas empresas y negocios que desean enviar tráfico a su tienda online o a su sitio web de forma orgánica, o sea, no pagada, y se les va a dificultar. Por supuesto que sí puedes colocar enlaces si estás haciendo publicidad pagada. O sea, si es publicidad pagada, sí vas a poder, digamos, colocar enlaces o generar tráfico a un sitio web específico. Pero esos enlaces solo van a estar activos mientras la publicidad esté en curso. Termina la publicidad y ese botón para visitar o ese enlace como tal no va a estar activo, ¿no? Entonces, esto puede ser incómodo para algunas empresas y negocios que están más familiarizadas con el tráfico a su sitio web o a su tienda online, ¿no? Les puede incomodar un poco. Si bien TikTok tiene herramientas, tiene su propia opción para subir productos, etcétera, todo eso, su tienda online, sus propios formatos, para algunas personas que quieren enviar tráfico a una tienda online o a un sitio web de forma orgánica, no les va a gustar esto porque van a tener bastantes limitaciones. Vas a poder hacerlo, sí, pero solamente con anuncios activos como tal. Bueno, de esta manera hemos visto algunas desventajas de lo que es la plataforma de TikTok Ads. Espero que te haya sido útil este episodio. Como digo, yo he hablado bastante cosas positivas de TikTok, pero también siempre es bueno también mencionar las cosas negativas porque nunca hay que idealizar ninguna plataforma, ¿okay? Entonces, cada anunciante o cada empresa o negocio ve los aspectos positivos y negativos y decide qué plataforma utilizar, o hay mucha gente que utiliza 2 o 3 plataformas. Yo siempre recomiendo utilizar la plataforma que te dé mejor rendimiento y que por supuesto que esté alineado con lo que tu empresa o negocio quiere, ¿no? Bueno, es todo conmigo, espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, no olvides ese clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Bueno, es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.